Hola, muy buenas a todos. Voy a comenzar la presentación del trabajo El uso de grandes modelos de inteligencia artificial como nueva competencia transversal, que he realizado junto con Cristian Ramírez Atencia desde la Universidad Politécnica de Madrid. En este trabajo vamos a analizar cuáles son las posibilidades que tienen los grandes modelos de inteligencia artificial hoy en día para asistir y agilizar algunas competencias transversales que hemos detectado, y también cómo vamos a reflexionar sobre cómo el uso de estos modelos y cómo ser hábiles en ellos puede convertirse en una futura competencia transversal. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a comenzar haciendo una introducción a qué conocemos como grandes modelos de inteligencia artificial hoy en día, en 2022, más específicamente modelos de lenguaje como GPT-3 y modelos de generación de imágenes como el reciente DALL-E. Y luego vamos a ver una serie de competencias transversales que pueden ser agilizadas por estos modelos. Más tarde vamos a ver qué habilidades se requieren para utilizar bien estos modelos y acabaremos con las conclusiones. Bien, comenzando por la introducción, ¿qué conocemos por un gran modelo de inteligencia artificial? Sin meternos en grandes detalles, vamos a nombrar dos tipos de modelos que son los que más impacto están teniendo hoy a nivel de aplicaciones de cara al usuario. Esto no es una charla técnica, así que vamos a evitar cualquier tipo de mención a cómo funciona el aprendizaje profundo en el que se basan estos modelos o las redes neuronales, y vamos a enfocarlos simplemente desde el punto de vista de un usuario que se preocupa por la entrada del modelo y la salida del modelo. ¿Vale? El primer modelo del que vamos a hablar y el que más importancia va a tener a lo largo de esta charla es GPT-3. GPT-3 es un modelo de lenguaje que fue publicado por la compañía OpenAI hace ya 2 años, en 2020. Y bueno, este modelo se caracteriza porque, dado una frase de entrada, una secuencia de palabras de entrada que se conoce como input prompt o prompt a secas, GPT-3 lo que va a realizar va a ser una completación de texto en base a esa entrada que se le ha puesto. Por ejemplo, en el ejemplo que aparece aquí en la transparencia, dice: recita, di la primera ley de la robótica. Y GPT-3 pues recita la primera ley de la robótica. Este modelo ha sido entrenado de esta manera, simplemente con millones y millones y millones de textos. Ha sido entrenado con la simple tarea de predecir la siguiente palabra. Lo diferente y lo impresionante que surgió a partir del análisis de este modelo es como, a partir de una simple tarea como puede ser predecir la siguiente palabra, este modelo, como luego veremos, es capaz de realizar muchísimas otras, mucho más complejas, para los cuales en principio no ha sido específicamente entrenado. ¿Vale? Y después, por otro lado, también tenemos un modelo que está muy en boca de todos hoy en día, que es DALL-E, que toma su nombre por la combinación entre el famoso pintor Salvador Dalí y el robot de Pixar, Wall-E. Y es una inteligencia artificial que se encarga de generar imágenes. Y cuando digo generar, es generar nuevas imágenes, no son copia y pega de otras, son nuevas imágenes, a partir de un texto de entrada. Volvemos a ver aquí la palabra prompt, que se va a repetir mucho en esta presentación. Y entonces, por ejemplo, diciendo una ilustración de un bebé pingüino con un suéter de Navidad tocando la guitarra, y vemos que en unos 20 segundos así, el modelo nos genera todas estas posibilidades de imágenes, ilustraciones completamente nuevas, lo cual, pues, bueno, pues está poniendo un poco en debate el tema de la creatividad y, y las IAs. Podéis acceder en los links que pongo aquí en la pantalla. También tenéis una versión de código abierto que no es tan potente como la que lanzó OpenAI, la compañía OpenAI, pero bueno, es muy divertida también. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer hoy en día con estos grandes modelos de lenguaje simplemente como usuario, sin saber cómo han sido programados, entrenados ni nada, como un usuario? ¿Y cómo pueden ayudar a tareas del día a día de un estudiante o de ingeniería o de cualquier disciplina? Antes de nada, quiero hacer un pequeño disclaimer, y no quiero, con lo que voy a decir ahora, con las tareas que voy a nombrar, las competencias que voy a nombrar, no estoy diciendo en ningún momento que GPT-3 o el modelo que sea vaya a reemplazar esa competencia dentro de un estudiante, dentro de alguien que se está formando. De la misma manera que tener una calculadora disponible no quita de que un niño durante su formación tenga que aprender la base de cómo se multiplica, cómo se hace la multiplicación.
Es decir, no estoy proponiendo y debatiendo sobre el uso de estas IAs para reemplazar competencias, sino para agilizarlas, al igual que la calculadora agiliza las multiplicaciones. ¿Ok? Bueno, una tarea que sin duda puede ser muy beneficiosa cuando es apoyada por un modelo de lenguaje, un gran modelo como GPT-3, aquí a la izquierda tenemos a GPT-3, es la compresión de contenidos, que es una competencia transversal que todo alumno en formación tiene que tener. Si, por ejemplo, le pedimos a GPT-3 que resuma un texto, en este caso se dice resuma este texto, se dice aquí arriba, como si fuera para un estudiante de segundo grado. Le pones aquí el texto y lo que responde el modelo es efectivamente un resumen del texto que se ha puesto arriba. Tened en cuenta que esto ocurre, este modelo básicamente está recibiendo instrucciones en lenguaje natural y respondiendo ante ellas. Otra opción sería, por ejemplo, relacionada con la compresión de contenidos, pedirle que extraiga palabras clave de una pieza de texto. Le ponemos una pieza de texto y nos extrae palabras clave, que es una tarea también que incluye conocimientos de compresión de contenidos, al igual que lo requieren los resúmenes, y con esto podemos agilizarlo pues, mucho. Tenéis aquí también links para acceder a estos ejemplos y ejecutarlos por vuestra cuenta pues en el entorno que tienen los de OpenAI para ejecutar este modelo. Más sobre compresión de contenidos, pues también podemos pedirle al modelo que convierta una serie de conversaciones o un texto que está escrito de una manera directa a un resumen escrito de manera indirecta. Organización. Podemos hablar de organización como una competencia que se deben tener en cualquier persona que tenga una formación dada. A nivel de, pues, cuando un estudiante se enfrenta a una nueva tarea, como puede ser la que se dice aquí en el prompt, que un ensayo sobre Nikola Tesla y su contribución a la tecnología. Bueno, pues lo primero que hay que hacer cuando se te plantas la idea de hacer un ensayo sobre Nikola Tesla es crear mentalmente un guión, un esquema de los puntos que vas a seguir. Bueno, pues de nuevo GPT-3 nos puede ayudar a esta tarea de crear un esquema pidiéndole directamente, creamos un esquema para tal. Y fijaos un ejemplo de respuesta que te crea punto por punto un posible esquema que puedes seguir para tu ensayo. Es decir, puede ayudar a estudiantes a esquematizar, a dar un primer esquema de memorias que tengan que estructurar. Pasando más a una competencia que sería más transversal, pero del lado de la ingeniería, tenemos la programación. Y en la programación también los modelos de lenguaje tienen mucho que decir. Lo primero en cuanto a generación de código. Hace también como un año y medio, la compañía de software GitHub lanzó un producto llamado GitHub Copilot, del cual se habla también en alguna otra charla de este congreso, de esta sesión, que os recomiendo ver más a fondo. Y esta herramienta básicamente funciona igual que GPT-3, dado un fragmento de texto que será código, te completa con más código. Lo bueno es que esto permite una serie de tareas, agilizar tareas como la generación de código. Tú puedes escribirle a un modelo como GitHub Copilot una frase, como la que aparece aquí en gris, un comentario en texto natural, en lenguaje natural, de lo que quieres que haga tu código, y automáticamente el modelo te completará con el código en el lenguaje en el que estés programando. Y bueno, pues ya se han visto cosas de gente que sin programar una sola línea de código, simplemente utilizando estas herramientas y ordenándolas con lenguaje natural, pueden hacer cosas como incluso un mini videojuego, se ha llegado a ver. Aunque por supuesto eso siempre requiere de una supervisión del código que se genera. Más cosas las que puede ayudar un modelo de lenguaje en cuanto a la programación. Puede ayudarte a explicar el código. Aquí pongo un ejemplo sacado también de GPT-3, en el que el prompt es un código Python y al final del código se le dice explicación de lo que el código hace. Y la respuesta del modelo es una explicación en lenguaje natural explicando qué hace este código, lo cual pues puede venir muy bien para agilizar momentos en los que un estudiante o un trabajador quiere tener una explicación rápida y natural de un código que no entiende. Igualmente la generación de documentación, que es importantísima en la programación y generalmente es muy olvidada, con modelos de lenguaje puede beneficiarse muchísimo y puede agilizarse. Aquí tenemos un ejemplo de una función en Python y al final del código de la función, el prompt termina con la instrucción de generar una documentación elaborada y de alta calidad para esta función de arriba. Y la respuesta que da el modelo ante eso es, pues efectivamente,
un texto de documentación en Python con el formato correcto y con una calidad pues muy decente. Pasamos a la creatividad, otra competencia que es transversal ya no solo en ingeniería, sino en cualquier otra disciplina. Los modelos de lenguaje nos pueden ayudar a la hora de tener ideas sobre, por ejemplo, investigación. Aquí a la derecha vemos un pantallazo de la interfaz del sistema Elicit, que es un sistema que se basa en el modelo GPT-3 que hemos visto antes, para realizar diferentes tareas relacionadas con la asistencia a la investigación. Elicit quiere ser un asistente al investigador. Es como si tuvieras a tu director de tesis metido en una cajita. Y bueno, pues imagínate que yo quiero investigar sobre docencia innovativa e inteligencia artificial para ver qué se ha hecho en este campo. ¿Qué me puedo preguntar cuando entro en este nuevo campo y yo no conozco este campo? ¿Qué preguntas me puedo hacer? Bueno, pues en esta página el propio modelo de lenguaje nos genera una serie de posibles preguntas de investigación que pueden ser útiles con el campo que nosotros le hemos pasado, agilizando muchísimo el proceso de brainstorming. También existen otro tipo de aplicaciones basadas en modelos de lenguaje como GPT-3 que vienen a cubrir un poco el llamado bloqueo del escritor, que en este caso se muestra aquí en el pantallazo de esta aplicación que se llama SudoWrite, con un ejemplo del típico escritor que escribe en este caso una novela y que no sabe cómo continuar un determinado párrafo. Y el modelo de lenguaje le ofrece varias opciones de cómo puede continuar su historia. Y como esto, pues existen varias opciones dependiendo del tipo de escritura que uno haga. Y bueno, pasando ya de los modelos de lenguaje un poquito a los modelos multimodal que tratan también con imágenes, tenemos el modelo que hemos visto antes de DALL-E, que no solo puede crear imágenes dado un texto, sino que también puede coger un trozo de esa imagen que queramos editar, como si fuéramos diseñadores gráficos, y podemos editar la foto simplemente diciendo qué queremos que se edite. Es decir, en este caso estamos diciendo que queremos que en ese trozo de la foto haya un mono llevando un sombrero. Y automáticamente el modelo edita la foto con el prompt que nosotros le hemos pasado. Esto, pues, como podéis imaginar, da una vuelta de 180 grados al mundo del diseño gráfico y baja la barrera de entrada muchísimo. Gente incluso que no tiene capacidad de utilizar herramientas como Photoshop podría hacer diseños interesantes basados en un modelo como este. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco tópico y vamos a hablar de habilidades para el buen uso de estos grandes modelos de IA. Es decir, aunque estamos solo hablando de entrada, salida, y estos modelos son muy recientes, ya están habiendo investigaciones de cómo estos modelos son sensibles a la manera en la que se habla con ellos, por así decirlos. Y la calidad de su respuesta varía según la calidad del prompt que se haya introducido. Entonces, esto abre una pregunta que yo quiero lanzar como parte de esta reflexión, de esta charla, y es si el expertise que se puede tener en un modelo de IA, en el uso de un modelo de IA para agilizar tareas, en el futuro podrá ser equivalente a el expertise que uno tiene en una aplicación de ofimática como Word y Excel, que típicamente, sobre todo a principios de siglo, todo el mundo se ponía en su currículum en la última línea Word, Excel, Windows, como competencias transversales, el uso de la ofimática. Pues yo lanzo la pregunta, dado la facilidad de uso de estos modelos, pero que a su vez, aunque sean sencillos, tienen una pequeña intríngulis, como ahora veremos, la pregunta que lanzo desde esta charla es si la inteligencia artificial y su uso con los grandes modelos puede convertirse en la nueva ofimática, a nivel de entendiéndose como competencia transversal. Por ejemplo, cuando me refería a la habilidad que hay que tener para hablar con estos modelos, existe ya un nuevo campo emergente de investigación que se suele llamar ingeniería de prompts engineering en inglés, que trata sobre cómo estudiar la mejor forma con la que hablar con estos grandes modelos de cara a que des la mejor respuesta posible. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar un modelo de lenguaje como GPT-3 para traducir de inglés a francés, una manera básica y que cualquiera que no conozca estos modelos podría utilizar sería decirle al modelo, oye, traduce de inglés a francés. Y le dices, cheese, y que te diga cómo se dice queso en francés. ¿Vale? Y puede funcionar, puede no funcionar, puede funcionar más, puede funcionar menos. Lo que se ha visto es que si antes de pedirle lo que tú quieres al modelo, que es que te traduzca la palabra queso, le das unos ejemplos de cómo se traducen palabras del inglés a español, del inglés a francés, perdón, el resultado que tendrás en tu respuesta final mejorará mucho. Y en base a esto se crean las disciplinas de zero shot prompt, cuando el prompt no tiene ningún ejemplo, one shot prompt, cuando el prompt tiene un ejemplo,
y FewShotPrompt cuando el prompt tiene varios ejemplos. Y como podéis imaginar, cuanto más ejemplos se le ponga dentro del prompt al modelo, normalmente el modelo responde mejor. Igualmente, recientemente ingenieros de Google han descubierto que para problemas que requieren una serie de razonamiento en varios pasos, como pueden ser los problemas típicos de secundaria, de que este tío, o de primaria, de este tío tiene 5 pelotas de tenis, se compra otras 2, no sé qué, ahora tiene, luego le quitan 3, estos problemas básicos de matemáticas que requieren hacer varios pasos, no solo ayuda el poner ejemplos, como por ejemplo aquí tenemos que el prompt tiene un ejemplo con pregunta-respuesta y luego se le hace una pregunta nueva y el modelo responde mal. Sin embargo, si nos fijamos aquí a la izquierda, con un prompt estándar, al modelo se le dice en el ejemplo la respuesta directamente. La respuesta a esta pregunta es 11. Y en lo que se llama el prompting con cadena de pensamientos, por así decirlo, chain of thought prompting, lo que se hace es que tú al modelo le incitas, digamos, le sesgas para que las respuestas que dé estén razonadas paso a paso. Y en el ejemplo que tú pones de cómo se responde una pregunta matemática, la respuesta la das partida en diferentes pasos. En vez de decir directamente la respuesta es 11, dices, Roger empezó con 5 pelotas. Luego, 2 latas de 3 pelotas tienen 6. 5 más 6 es 11. Entonces la respuesta es 11. Y así, de esta manera, cuando le haces una nueva pregunta, el modelo va a dar la respuesta correcta y encima partida en trazos. Y esto mismo se ha hecho en diferentes formatos con otras técnicas como Scratchpad, en la que se vio que si tú intentas utilizar un modelo de lenguaje que en principio no sabe sumar, solo sabe completar palabras, y lo intentas utilizar para sumar, por defecto no va a funcionar bien, a no ser que tú dividas el proceso de la suma en una serie de pasos como lo haríamos en el colegio. Pues sumo 7 más 9, 16, me llevo una. Luego sumo 5 más 2, 7 más 1 que me he llevado. Y así das la respuesta final en texto. Y el rendimiento del modelo mejora mucho en la tarea de sumar, igual que en la tarea de evolución de polinomios, por ejemplo. Y con imágenes pasa lo mismo. También se estudia mucho cómo modificar los prompts de cara a modificar la respuesta, la imagen que crea el modelo de generación de imágenes. Por ejemplo, uno puede crear un prompt que sea un paisaje urbano durante una puesta de sol. Pero si luego, después de ese prompt, se añade una coma y se dice por Salvador Dalí o por Andy Warhol, estos modificadores van a cambiar completamente la manera en la que el modelo genera la respuesta. Va a generar un paisaje más parecido a lo que haría Dalí, más parecido a lo que haría Andy Warhol, y en ese sentido, pues, o cambiar el estilo cyberpunk, o poner modificadores de cómo quieres la calidad de la imagen, si pones fotorrealista, ilustración, modo anime, es decir, muchos modificadores de cómo jugar con el prompt para crear unas imágenes u otras de manera más rica. Y esto, sin duda, es una nueva disciplina, es un nuevo aprendizaje, el tema de la ingeniería de prompts que está surgiendo y que, desde mi punto de vista, puede suponer una ventaja muy grande a nivel laboral y a nivel de estudios para la gente que controle bien cómo se usan estos modelos de lenguajes, cómo se usan estos prompts. Muy bien, entonces como conclusiones, hemos hablado un poco de la relación entre estos grandes modelos de inteligencia artificial y una serie de competencias transversales como puede ser la comprensión de contenido, resúmenes, programación, creatividad. Y hemos visto, por un lado, cómo pueden servir de apoyo a competencias transversales que ya se supone que deberíamos tener de una formación básica, como puede ser la comprensión de lectura o la creatividad escribiendo, y que pueden bajar la barrera de entrada para tareas que son complejas como tareas básicas de diseño gráfico. Y como segundo, hemos también reflexionado sobre la idea de estos modelos de IA como competencia en sí mismo, debido a que usarlos bien requiere una serie de habilidades que hoy todavía solo están empezando a descubrirse, ya que crear buenos prompts requiere de conocimientos de cómo funcionan los modelos a alto nivel. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la charla.